Gracias. Entonces, este instrumento es un instrumento muy bueno de apoyo a la fabricación, a la producción, porque nos indica, por ejemplo, aquí estamos viendo o sea, que no solamente es un pasa no pasa, sino que también nos indica la forma. Aquí, por ejemplo, se dice comprobación de cilindricidad y concentricidad de un eje. Si nos mantenemos en un mismo sitio y hacemos dar una vuelta entera este eje, entonces podremos ver si la sección es cilíndrica, es un círculo o no es un círculo, dentro de una cierta tolerancia, ¿no? Siempre está en juego la tolerancia. Ahora, si además colocamos en varias posiciones haciendo dar vueltas, podemos saber si esto es un cilindro o es un cono, porque bien puede ser que la línea del manto del cilindro no sea un cilindro, sino que sea levemente hacia afuera, por ejemplo, en cuyo caso sería un cono. Entonces, con este instrumento podemos saber de qué se trata. Podemos saber también si nosotros colocamos el eje de todo este sistema este eje de redundancia, si este eje, el eje del eje, este que se ve en raya, punto, raya, en realidad es una sola línea, o de repente solo pueden ser dos, ¿no? Una, la línea de todo de diámetro pequeño, y otro eje, la del cilindro de diámetro más grande. ¿Por qué ocurre eso? Porque puede ser que estaban haciendo la pieza y de repente la sacaron y la volvieron a colocar. Entonces, una vez que la volvieron a colocar, si no están trabajando entre puntas, entonces puede ser que la pieza quede levemente inclinada. Entonces, el eje de la segunda vez va a ser diferente al eje, va a tener un cierto ángulo con referencia al eje de la primera vez. Bueno, por eso se dice, los más precisos son los que se hacen entre puntas, porque no importa que se saque, si se vuelve a poner, va a estar en el mismo agujerito entre puntas. O sea que siempre va a coincidir el eje, pero no siempre es el caso, ¿no? Muchas veces no se fabrica entre puntas por distintas razones. A veces porque no se puede, por la forma que tienen las aplicaciones del eje. Entonces, comparador mecánico, un muy buen instrumento, nos indica solamente cuánto de más, cuánto de menos, ¿no? No nos indica la medida total. Aquí no hay una marca del eje, sino cuánto se desvía de lo que debiera tener. Entonces, cilindricidad, concentricidad son dos parámetros que puede medir este comparador mecánico. También la planicidad, si una superficie es plana, también se puede medir. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, puede ser que se esté midiendo la planicidad, desviación, y más y menos, al ir de un extremo al otro, pero también estamos viendo el paralelismo de esta superficie con respecto al plano de base, que es una mesa de mediciones. Entonces, por ejemplo, podríamos medir en dirección de atrás para adelante y de izquierda a derecha, en cuyo caso sabríamos si este plano es paralelo al plano de la base. También, paralelismo, entonces, se puede medir con este instrumento. Después hemos visto uno que se llama el comparador universal, que tiene una rodilla que le permite doblar en ángulo su palpador. Entonces, este va hacia adelante y hacia atrás. Va hacia adelante y hacia atrás, o sea que mide en ángulo, a diferencia del otro que mide solamente paralelo al eje principal. Este se inclina hacia la derecha, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, este nos ayuda a medir porque por esa razón se puede colocar en distintas posiciones para medir cosas que si no son complicadas de medir con el comparador universal. Fíjense aquí, por ejemplo, podríamos haber puesto directamente este comparador universal aquí en la punta. Queremos que este agujero quede concéntrico con el eje del torno. Y para hacerlo, entonces, podemos, aquí está puesto entre 4 garras, 1, 2, 3, 4 garras,
Y cada una de estas garras la podemos mover individualmente de manera de subir o bajar un poquito esta pieza y llevarla hacia la izquierda, hacia la derecha, de manera que este agujero quede totalmente centrado, ¿no? Entonces, si está centrado, ¿cómo podemos saber si está centrado? Podríamos poner un comparador universal aquí en la punta, porque esta superficie es paralela a la cara del plato, pero es muy difícil para poner aquí un universal, o sea, un mecánico, ¿no? Esta punta tendría que llegar inclinada y todo tendría que estar inclinado, así sería bastante complicado. Entonces aquí han hecho un sub y baja. ¿Han visto alguna vez en los jardines de infante en sub y baja? Es una tabla que al centro tiene un pivote. Entonces a cada lado se sube una persona y la una sube y la otra baja, la una sube y la otra baja. Aquí entonces han hecho aquí un sub y baja, aquí este es el pivote al centro y al un lado está el palpador y al otro lado está la superficie del agujero. Entonces si la superficie del agujero sube, aquí el palpador baja. Si la superficie del agujero baja, el palpador sube. Entonces con eso podemos obtener movimientos que nos indican si esto está centrado o no. Y muchas veces los torneros utilizan este instrumento para dejar bien centrada su pieza. Ya vamos a ver algún video. Hasta ahí entonces los comparadores, comparador mecánico y comparador universal. Este con el interior, con el mecanismo de relojería que hemos dicho que está en tensión, con los sortes, de manera que no tenga aquí un juego cuando se cambia el movimiento. Si el palpador está yendo para abajo y empieza a ir para arriba, en el caso normal tendría que transcurrir un cierto desplazamiento antes de que se empiece a mover el palpador. Entonces aquí no ocurre eso porque la tensión que hay entre todas las partes hace que inmediatamente cambie también el movimiento del palpador y el de la aguja. Se note en la aguja inmediatamente. Hemos visto aquí la esfera normalmente centesimal, puede ser de 0 hasta 100. Hemos visto otras que son de 0 a 50 hacia los dos lados. Si una vuelta entera es 1 milímetro, entonces 1 milímetro dividido entre 100 sería 1/100 de milímetro para este palpador, siempre que una vuelta entera sea 1 milímetro. Hemos visto que los más precisos de estos instrumentos van a 2 milésimas, 2 micras, en cuyo caso 2 micras 0,002. Entonces, si lo multiplicamos por 100 con una carátula centesimal, tendríamos 0,2. Una vuelta entera sería apenas 2 décimas de milímetro. Indicadores de tolerancia, ya hemos hablado de los indicadores. Cero móvil, podemos poner el cero en cualquier parte. Necesitamos una mesa de mediciones para muchas cosas. Y en ese caso, aquí por ejemplo, se ha puesto el comparador mecánico agarrado del brazo, de un brazo de una columna móvil. Esta columna puede tener aquí un perfil, una pieza bien pesada, de manera que se quede quieta en un sitio, pero puede ser también un poco más liviana, de manera que se mueva de un lado para otro, sobre la mesa. Entonces tenemos que contar con que la mesa es un plano exacto, de manera que cualquier movimiento que hagamos tenga una variación del puntero solamente debido a la superficie que estamos calibrando y no debido a que la mesa es irregular. Aquí a algunos se les pone una terminación de la punta diferente para usar el comparador en otras cosas. Aquí, por ejemplo, aquí están midiendo el espesor, planchas delgaditas, entonces se abre para meter la plancha y se suelta para poder medir. Entonces, también en este caso no necesariamente ni siquiera queremos saber qué alto tiene la plancha, sino si está entre los dos límites permitidos. Estos son distintas columnas
que se encuentran a la venta cuando uno compra un comparador. Puede comprar también algunos adminículos que sirven para operar. Este, por ejemplo, es que hemos visto, pero tiene una base que es, ¿cómo se llama? Es una base que se puede pegar a la metálica y se puede soltar también. Hay otras que son solamente, esta, por ejemplo, no se pega a la superficie, pues no tiene esa cualidad. Estas que son vertebradas, esta que tiene una rodilla que puede moverse, entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, podemos comprar una columna y un brazo tal como necesitamos. Este es un adminículo que se puede poner para mover el cero. Es un movimiento de precisión, vamos a verlo después, el Zenati. Permite hacer un movimiento de precisión con la punta del palpador, de manera de dejarlo en cero al comienzo de una medición. Aquí también, para medir una pieza que se va a medir entre 3 puntos, 1, 2 y 3. De esos, solo uno es móvil. Por ejemplo, puede ser el de arriba o pueden ser 2 móviles, no sé, y el resto fijo. Entonces también podemos tener la marca de la tolerancia. Verdecita la tolerancia. Aquí tiene todo este eje dentro de un fuelle de goma. ¿A qué se debe eso? Se debe a que este instrumento es muy preciso. Y entonces el poco de polvo que hay en el aire lo va a desgastar rápidamente. No en ese momento, pero el desgaste va a ser fuerte y va a perder la precisión que tiene. De repente 2 milésimas. Entonces, para mantener esa precisión, el eje del retráctil del palpador nunca está en contacto con el aire, sino que está protegido por un fuelle de goma. Este es para medir espesores, este de aquí, ¿no? Y este al revés es para medir ranuras dentro de un agujero. Aquí no se ve bien, pero esta parte de esta churada es un agujero y el instrumento entra hasta palpar un agujero, una ranura que tiene ahí. Entonces quieres saber si esa ranura tiene la profundidad, debe tener una cierta profundidad dentro de una tolerancia. Entonces aquí se puede ver también, ¿no? Ustedes, si tienen el cuadernillo, después lo pueden mirar con yo también me le puedo dar un poco más de, vamos a aumentarle aquí. Entonces aquí se ve el instrumento, sería una de las extremidades, esta de arriba, la otra extremidad de abajo sería esta, que tiene unas puntas que son las pintas de calibración. Entonces, para meterlo se aprieta el gatillo y se puede meter. Cuando estamos en el lugar de la ranura, entonces lo soltamos para tomar la calibración. Así sería. Nos vamos para abajo. Ahí, estaba por ahí. Este es un comparador mecánico de gran precisión que dice, a ver, vamos a aumentarle. Y este tiene una micra. Tiene una micra, mi tutorial tiene una micra entre cada una de las divisiones. O sea, y tiene de 0,50 y 0,50. Entonces, este instrumento es más preciso que la gran mayoría de los comparadores. Este puede utilizarse como un patrón, porque tiene esa precisión de una micra. Vamos a ver ahora. Para terminar, se puede ver el video del Zenati con su explicación. No hemos visto esto, ¿no? Ahí va a aparecer.
Dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. Compartiendo sonido. Optimizando. Y dándole para esto. Aquí parece que es. Pues igual que siempre, al final tiene una práctica. Ya está parado. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del reloj comparador. Este instrumento es uno de los más versátiles en la industria y se emplea para verificar longitudes, para verificar formas y posición de objetos y componentes mecánicos. Estos instrumentos se emplean siempre con la ayuda de un soporte como estos, Una columna de soporte. que se llama soporte de mesa porque tienen una superficie sobre la cual se ponen los objetos que se desean verificar. Una mesa plana. Existen además otros modelos de soporte, como este, que se llaman soporte de base. Una columna. De base magnética. Ese tiene base magnética. El reloj se instala en este lugar, de esta manera. Y el soporte se puede adherir a cualquier superficie metálica. Así, por ejemplo. Ahí pone activo el imán. Existen también otros modelos, como este, que no es magnético y su base es completamente lisa. Estos soportes se emplean con deslizamiento. Se llaman soportes deslizables. A ver, un ratito. Vamos a continuar. Tengo unos perros que parecen fieras de Chile. Entonces, estamos viendo el reloj comparador. Estamos por aquí, estamos. Acá tenemos otro. Antes de emplear este instrumento, hay que asegurarse de que el palpador, que es esta parte, esté firme y no se mueva. También hay que observar de que no vaya a estar dañado, quiñado o rayado. Existen en la industria diversos tipos de palpadores para los relojes, como estos, palpadores planos, siendo esta su superficie de trabajo y esta también. Acá tenemos otro tipo de palpadores, como estos, esféricos. Este es el punto de trabajo. Acá hay otro con esfera más pequeña. También existen con esferas más grandes. Todos intercambiables. Existen otros de diversas formas especiales, de punta cónica, de punta aguja, de punta cuchilla. Con filo. Y muchos otros más, como lo vemos acá en esta caserina portapalpadores. El vástago de sujeción, que es esta parte, está normalizado en un diámetro de 8 milímetros. O sea, de todas Cuando las se lo instala, hay que hacerlo de esta manera y no hay que ajustarlo demasiado para evitar su estrangulamiento. Para efectuar mediciones precisas, algunos soportes vienen provistos de un dispositivo de movimiento fino que se opera de esta manera.
Con esto se logra un movimiento muy pequeño para poder manejar las centésimas o milésimas de milímetro. Podemos poner el cero donde queramos o Este cualquier brazo medida. con el dispositivo de movimiento fino es intercambiable. Retiramos el reloj, luego retiramos el brazo y lo vamos a instalar en otro soporte. E instalamos el soporte con el brazo de movimiento fino. Y ahora el reloj. Ahora vamos a hacer una verificación de rectitud de la superficie de esta pieza. Vamos a emplear una mesa de medir Si de piedra que va a limitar el movimiento o las variaciones verticales. se llama un mármol, Depositamos la pieza encima de la mesa mesa de medición. y para limitar los desplazamientos horizontales vamos a hacer uso de una regla, la cual vamos a ubicar en esta posición. Ahora ubicamos el soporte apoyándonos en la regla. Y ahora el reloj. Y ahora establecemos el punto de contacto moviendo el reloj. Movimiento Damos una pretensión o precarga. Bloqueamos. Giramos la carátula poniendo nuestro cero en 12 o en la posición más alta. Y luego, con el dispositivo de movimiento fino, ponemos nuestra aguja principal en 0. Observamos que la aguja principal está en 0 y la aguja pequeña o cuenta vueltas está en 2. Ese es nuestro punto de partida. Ahora iniciamos el desplazamiento hacia el otro extremo con un movimiento suave y uniforme. Por la dirección en que se desplazó la aguja, sabemos que entre el punto inicial y el punto final hay una diferencia de altura de 17 centésimas. Este ensayo es posible porque el palpador es esférico y permite un fácil y libre desplazamiento. Otra aplicación del reloj comparador es para la verificación de perpendicularidades. Ese ensayo se realiza sobre una superficie de referencia como esta, que es una mesa de medir de piedra, de granito, grande, doble cero, de precisión doble cero. y una columna de perpendicularidad, que es este instrumento, que también es un patrón de perpendicularidad. El reloj se instala mediante un dispositivo en este lugar y en esta posición. Las piezas que se pueden verificar pueden ser planas, cilíndricas y hasta instrumentos. Vamos a verificar una escuadra. Ubicamos el instrumento frente al reloj y hacemos un contacto. Ponemos nuestra aguja en 0. Y luego nos deslizamos hacia la parte superior de la escuadra y vemos que hay una variación entre el punto inicial y el punto final, indicándome la falta de perpendicularidad de este instrumento. Porque esa escuadra no es Ahora para el 90 control grados. de una pieza cilíndrica. Hacemos contacto orientados hacia el centro de la pieza, establecemos nuestro punto inicial en 0 y nos deslizamos hacia la parte superior.
también podemos observar variación. Y ahora para el control de piezas planas. También establecemos nuestro contacto, nuestro punto cero, y luego nos desplazamos hacia la parte superior. El control de perpendicularidad. Esas superficies son perpendiculares a la base. La experiencia de hoy día va a ser verificar características de forma y de posición de esta probeta. Para eso vamos a utilizar este banco descentrado, este soporte magnético y nuevamente nuestro reloj comparador. Lo primero que vamos a hacer es instalar la probeta en el banco descentrado. La instalación de esta pieza o probeta en el soporte se realiza con la ayuda de estos agujeros o puntos centros que tiene en ambos extremos. Estas puntas cónicas, llamadas puntos, se introducen en estos agujeros de esta manera. Ahora la pieza queda perfectamente alineada, está firme y estable y gira sobre su eje. Ese es el eje de toda la pieza. El eje matemático de toda la pieza. Instalamos el reloj en el soporte. Ubicamos nuestro 0 en 12 y nuestra aguja principal en 0. Belleza. Ahora hacemos girar la piecita y vamos mirando. y verificamos Y no se que mueve. la pieza es Wow. completamente redonda. Una vez hecho esto, retiramos el reloj para reubicarnos. Nos vamos a ubicar sobre la superficie contigua. Instalamos el reloj en el soporte. Nos orientamos bien. Ubicamos nuevamente nuestra aguja principal en 0 Ese cilindro y giramos tiene otro centro. la pieza. No tiene el mismo Y vemos centro. que la aguja principal ahora tiene un gran desplazamiento. Cuando la aguja se mueve en sentido horario, significa que la superficie que está siendo verificada se está levantando. Si continuamos, podemos llegar hasta el punto más alto, lo cual lo vamos a detectar por el cambio de sentido Se invierte el de movimiento. movimiento de la aguja, como en este momento. Este es el punto más alto de la piecita. Reubicamos nuevamente nuestra aguja principal Ese es en un eje 0 excéntrico. y ahora tenemos señalado el punto más alto de esa superficie. Una vez ubicados en el punto más alto, giramos la pieza y vemos que la aguja principal se empieza a desplazar, dirigiéndose hacia el punto más bajo. Aprovechamos para contar las vueltas que da la grande, considerando de que cada vuelta de la aguja grande significa 1 milímetro. Y llegamos hasta el punto más bajo, que es en esa posición. Sabemos que es el punto más bajo porque vemos que la aguja cambia de dirección. Invierte el movimiento. Si este valor lo dividimos entre 2, encontramos la excentricidad de la superficie que estamos ensayando. ¿Ves? Ahora vamos a cambiar Milímetros de posición de la pieza. 5 centésimas. Retiramos el reloj y reubicamos la pieza. Va a poner en el otro centro. Ese centro ha sido hecho para hacer la pieza excéntrica. Instalamos nuevamente el reloj, Pero ahora la pieza excéntrica está centrada. ubicamos nuestro 0 Y lo que está Con la aguja descentrado principal. es el resto del eje. y volvemos a girar. Y ahora notamos que esa superficie es redonda.
Este es un ensayo de forma. El Sentado. ensayo anterior fue un ensayo de posición. Esta superficie es redonda, pero excéntrica. Pero excéntrica, dice, ¿no? Tiene una cierta excentricidad. Y ahora vamos a 3 ensayar milímetros. otra pieza. Entre el resto Esta de de aquí. Para ensayar esta pieza lo vamos a hacer sobre un calzo en B. Reubicamos nuestro soporte. Instalamos nuestro reloj. Ponemos nuestra aguja principal en 0 y giramos la pieza. Y observamos que la aguja principal no tiene movimiento, indicándome que esa superficie es redonda. Ese calzo en B también Ahora es nos más deslizamos sencillo. hacia un Y extremo. sirve también para lo mismo, ¿no? La aguja tampoco indica Se ha movido variación. por un lado. Giramos, la aguja tampoco se mueve, indicándome que en este extremo la pieza también es redonda. Nos desplazamos hacia el otro extremo. Giramos la pieza e igualmente no hay variación en la aguja. Lo que nos lleva a concluir que esta pieza es redonda, es cilíndrica y es recta. Interesante, ya han visto comparador mecánico, muy bonito. Entonces, son tan buenos estos instrumentos que también existen los que se utilizan como patrones, ¿no? Hemos visto tiene una base especial, tiene una mesa especial, tiene una columna también especial y el instrumento mismo tiene una precisión de 1 micra. Nos sirve como patrón para medir otras cosas que tienen menor precisión que esta. A ver, estamos viendo aquí. Ese es este. Aquí se acabó. Hemos visto uso también. Ya lo hemos explicado. El siguiente video dice, en este video se puede observar un proceso de producción nuevo, proceso de fabricación, que se llama la electroerosión, o sea, es un proceso de fabricación por electricidad, por hilo. Y queremos ver el uso de un comparador también mecánico, pero nos interesa no perder de vista que es un proceso de fabricación. Este proceso, la electroerosión, se utiliza para fabricar agujeros de formas que serían muy difíciles, si no imposibles de fabricar por otros métodos. Entonces, la electroerosión va sacando también material. Como hay una tensión eléctrica entre dos electrodos, uno positivo, otro negativo, entonces hay transporte de materia y se va haciendo un agujero de la forma que nosotros queramos, dependiendo cómo movamos el otro electrodo, que en este caso es un hilo. Antes de comenzar, debe asegurarse de que la pieza en la que se va a fabricar, se va a practicar el agujero quede perpendicular a la dirección del hilo, en ambas direcciones, y posteriormente debe enhebrar el hilo para luego comenzar el trabajo. Entonces vamos a ver electroerosión. Va a ser ese agujero que tiene esta forma.
desde la máquina de decimos Excel. los valores. Nos vamos a mover en G0 a X0 y 0. Damos input. Start. Eso se produce dentro de un líquido, permite la transmisión de Hacemos un job, electricidad. ZRTN, Fuelle. ahora habrá que llenar agua, Es un instrumento muy llenaremos preciso y agua no se y puede nebraremos. gastar por el polvo que Nebraremos queda. con un M60. Activamos el mando, damos la orden M60 de nebrar. Ha enhebrado con éxito. Enhebrado. Pasó el hilo. De abajo para arriba. Programa Edit Pro. Ahí lo tenemos, es el main program que apunta a nuestro programa, que es el P831, que es el que realmente ejecutará la acción de la pieza que queremos hacer. Reset. Menú. Bien. Apagar. DRN está apagado. El potenciómetro está a 100. Encender OSCP ya está encendido. Graph y graph ajuste. Graph ajuste. Número de programa y pulsar ya consta en la consola. 831. Este es el programa a ejecutar. Input. Arran auto. Transfer. Está simulando el proceso. Pantalla. Soporte con hilo o hilo dentro del hilo. El hilo se va pasando. Ahí. Siguiendo el proceso, sigue seguir todo el contorno. Ha finalizado el programa. Vaciamos cuba. Y desde el mando lo activamos y cortamos el hilo. Terminó el trabajo. Terminó. Se entró el hilo. Ahora va a hacer el depósito, el tanque, a sacar el líquido. La materia prima.
forma del agujero. Entonces ya ven ustedes, este es el proceso de fabricación, electroerosión por hilo. Entonces la cercanía del hilo con el metal es la que va haciendo que se horade el metal y se vaya formando un agujero de la forma que nosotros queremos. Han visto esa forma que de verdad que sería prácticamente imposible hacerla con otro procedimiento. A no ser que fuera un láser, por ejemplo, ¿no? Con láser probablemente podemos hacer eso. Comparador universal, hemos visto cómo es. Tarea 208. Calcule la amplificación del movimiento de la aguja del segundero. Aquí, cuando el palpador sube o baja, la aguja empieza a moverse. Entonces, yo quiero que ustedes calculen la amplificación del movimiento de la aguja del segundero con relación al puntero horario de un reloj clásico, ¿no? O sea, ellos se han inventado el comparador mecánico viendo cómo funciona un reloj normal. Entonces ahora yo digo, volvamos al reloj normal y calculemos qué amplificación tiene de 1 a cuánto sería la amplificación que hay entre la aguja que va dando vueltas y la aguja que va dando vueltas en los segundos y la que va mostrando la hora, por ejemplo, ¿no? Tiene varios punteros. Una que es el segundero, otro que es el minutero, otro que es el horario. Entonces, ¿qué amplificación hay en cada uno, entre uno y otro? A ver qué se les ocurre para calcular esas amplificaciones. Es cuestión de pensar un poco y ver cómo se puede expresar. Segundo, explique el trabajo que hacen con un comparador mecánico al comienzo del video de la electroerosión. ¿Y para qué? ¿Para qué hacen ese trabajo con el comparador? Tercero, ¿cuáles son las principales aplicaciones del trabajo de las máquinas de electroerosión? ¿Para qué se suelen utilizar? Esa es la tarea 208. Entonces, buscar un poquito por aquí, por allá, ver, calcular. Eso sería... Vamos a volver aquí a la madre de todo. Entonces aquí se acaba comparador. Después vamos a ver un poquito también, en algún otro video vamos a ver los comparadores universales, pero por aquí no hay. Y pasamos a un instrumento que es derivado también del comparador mecánico y que sirve para medir, para comparar, para controlar agujeros que son relativamente pequeños o grandes, ¿no? En todo caso, tenemos que meter dentro del agujero un instrumento. Este instrumento que en la punta superior tiene un comparador mecánico y tiene un brazo largo, tiene un eje muy largo, y en la punta de ese eje tiene en realidad el palpador. Y ese palpador tiene un palpador fijo al un lado y un palpador móvil al otro lado. Se trata de comprobar un agujero. Entonces esto va a estar metido dentro de este agujero, por ejemplo, cilindro de un auto. Entonces metemos el instrumento porque para eso tiene este eje tan largo. Podemos meterlo dentro del cilindro agujero, el agujero cilíndrico. Y entonces tocamos las dos paredes. Y cuando tocamos las dos paredes podemos ver si esto, recorriendo de abajo a arriba y girando también, podemos ver si esto en realidad es un cilindro o no lo es. Y cuánto es el desgaste. Normalmente así se comprueban los cilindros de los automóviles, para ver si requieren o no requieren una rectificación. O sea, con el uso, esos cilindros del motor de explosión dejan de ser cilíndricos, y entonces hay que, después de un tiempo,
ya se pierde la compresión, porque la diferencia entre un cilindro teórico, un cilindro verdadero y el que tenemos ahí en nuestro motor es muy grande, entonces se escapa por ahí toda la compresión que le pudiéramos dar al subir el émbolo. Entonces se vuelve a rectificar, se vuelven a volver cilíndricos. Entonces antes tenemos que medir la desviación, ¿no? O sea, y eso lo hacemos con este que se llama el alexómetro. El alexómetro es un comparador de interiores. Solamente sirve para hacer la comparación en interiores, así como esto. Los hay de 2 extremidades. Sí, el normal tiene 2 extremidades, los hay también de 3. Los de 3 son superiores porque en realidad el de 2 puntas tiene el problema de que, primero, podemos estar viendo no un diámetro, sino que podemos estar viendo una cuerda que no pase por el centro, más chiquitita que un diámetro. Entonces tenemos que ingeniárnosla de poner el instrumento de manera que esté en un diámetro, ¿no? De un extremo al otro, el centro pase por el centro del agujero, para que sea un diámetro y las lecturas sean realmente importantes. Eso primero. Y segundo, si lo miramos del lado, podemos estar, si no tenemos nuestro comparador, el alexómetro, si no lo tenemos perpendicular, si el eje del alexómetro no es perpendicular al eje del agujero, o sea, no es, perdón, paralelo al eje del agujero, en realidad lo que vamos a estar midiendo no es un cilindro, sino parece una elipse, ¿no? Porque va a estar chueco así o va a estar chueco así. Entonces, lo que hace el operario que utiliza este instrumento, hace estos movimientos que se ven aquí, de manera de poder reconocer cuándo él está en el diámetro y cuándo estos ya no son diámetros, sino que son, claro, son eje mayor o eje menor de una elipse. Entonces tiene que ponerse en el diámetro del círculo, de una circunferencia, y aquí también, ¿no? Tiene que ponerse de manera que esté calibrando un diámetro, no una cuerda. Entonces, el que tiene 3 puntas, entonces tiene la ventaja de que siempre va a estar colocado en el centro. O sea que no tenemos el problema de estar midiendo cuerdas. Y solamente tenemos que preocuparnos de estar midiendo, de estar paralelos al eje del agujero cilíndrico. Aquí se ve, estas son dos, una extremidad y las otras 2. Entonces este es un corte de esta figura de acá, es esta si la miramos de lado, igual aquí, ¿no? Si miramos de lado, esta se ve así. Procedimiento para centrar un alexómetro de tipo de 3 puntos. Ese está centrado, pero lo que queremos es estar en un cilindro y no estar en una elipse alargada. Detalles de calibración de cilindricidad con alexómetros de 2 y 3 puntos. Entonces hasta aquí, ya esto sería otro instrumento. Vamos a mirar qué dice aquí. Aquí se acabó la T15 y vamos a pasar a la T16 con alexómetro, comparador de interiores, basado en el comparador mecánico al que se le ha hecho una modificación en el extremo del palpador, de manera que en lugar de moverse hacia arriba y hacia abajo en dirección del eje de la cremallera, se mueve perpendicularmente al mismo. No sé si aquí, eso estaba por acá. Aquí, ¿no? Esta es la modificación que se le ha hecho. Este es el eje del palpador, donde está la cremallera que se mueve de arriba a abajo. Pero entonces se le ha modificado la punta. Entonces se ha cortado la punta, pero se ha hecho aquí un sacado y se ha puesto en el tubo, en el eje tubular que tiene, se le ha hecho un pivote. Y se le ha puesto esta pieza que tiene 2 extremidades, ¿no? Aquí esta extremidad se mueve hacia la derecha, o sea, gira hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de qué pase con el contacto aquí.
Si el contacto empuja esto hacia adentro, entonces este bracito de este pivote se va a mover en dirección de esta flecha y esta otra va a subir. Entonces el eje del comparador va a subir. Ahora, si es para el otro lado, o sea, si es más grande el diámetro, entonces esto va a girar en dirección antirreloj y esto también va a bajar. Entonces, o sea que esto, el movimiento de aquí, de hacia afuera o hacia adentro, perpendicular al eje, arrastra el movimiento del eje hacia arriba o hacia abajo, gracias a este pivote. Entonces se ha hecho esa modificación para que el comparador mecánico pueda convertirse en un anexómetro. Y este es entonces el anexómetro. Los anexómetros se venden en juegos y se utiliza para calibrar agujeros relativamente pequeños y profundos. ¿Qué le llamamos pequeño? Entonces pequeño va a ser desde relativamente pequeño, o sea, hay mucho más pequeños, ¿no? Hay pequeños en los que realmente este instrumento no entra. Por ejemplo, el agujero, la base donde va un eje de un reloj que da la hora, o de este mismo reloj. Este tiene asientos que son muy pequeñitos, entonces ahí no entra ese instrumento. No estamos hablando relativamente pequeños, dice, pero digamos de 18 milímetros de diámetro, ¿no? Casi 20. Y hasta unos 100 o 120. A eso le llamamos relativamente pequeño. Y la profundidad, unos 100, unos 120, 150 de profundidad, como es un cilindro de un automóvil. Entonces a eso se refiere relativamente pequeño y profundo. Se venden en juegos que abarcan todo el intervalo de diámetros y de 100 a 200 milímetros de profundidad. Este es el comparador que se va a poner con estos brazos que tienen distinta profundidad, ¿no? Entonces, con este, aquí en la punta tienen el inversor que hace que esto se convierta en un anexómetro. Entonces, dependiendo de nuestra necesidad y del tamaño del agujero y la profundidad, usaremos uno de estos tres. Y aquí tenemos distintas extremidades. Entonces, podemos aumentar aquí también para ver. Tenemos aquí 18, no está aquí el de 18, 20, 22 milímetros de diámetro, ¿no? Para usar entonces, se ponen aquí en la punta del comparador, se ponen del anexómetro, perdón, se ponen esta extremidad dependiendo de cuánto mida nuestro agujero, porque digamos lo que se puede mover la punta es poco, entonces de todas maneras tiene que estar para trabajar entre 18 y 22, por ejemplo, tendrá que ponerse una de 20. ¿No? Para trabajar una que esté entre 20 y 24, tendrá que ponerse una de 22, así. Entonces, de este agujeros de 18, van subiendo de 2 en 2 para cambiar. Entonces, el movimiento relativo, cuántas vueltas puede dar, es pequeña. Y cada 2 milímetros, o sea, cada cambio de 1 milímetro en el diámetro, en el radio, y hay que cambiar. Aquí 30, 32, 34, aquí 50, 55, 60, hasta 100. Entonces, en esta caja podemos hacer la comparación de agujeros que van desde 18 hasta 100. Entonces, este es un juego. Lo normal es entonces que estos instrumentos electrónicos vengan en juego. La calibración de agujeros presenta dos problemas. Por un lado, el eje de la varilla de manipulación debe coincidir con el eje del agujero y por otro debe asegurarse estar midiendo un diámetro a lo largo del diámetro y no una cuerda de longitud menor. Para obviar ese problema existen anexómetros con 3 patas a 120 grados entre sí, de manera que el instrumento queda centrado automáticamente, ya hemos visto eso.
En el próximo video se ve la utilización de un alexómetro para calibrar los cilindros de un motor que va a ser rectificado en una alisadora vertical. Entonces hay máquinas especiales que sirven para rectificar, para volver cilíndrico un agujero, un agujero cilíndrico que tiene desgaste. Entonces eso se hace en una alisadora vertical. También las otras piezas se suelen reparar también en unas alisadoras que pueden ser, por ejemplo, alisadoras horizontales para reparar la biela, por ejemplo, ¿no? Que también el agujero que tiene la biela se vuelve ovalado. Entonces hay que rectificarlo cada cierto tiempo. Y después ya ahí puede ser que el motor ya no aguante más rectificaciones y entonces ya ese motor tiene que dejarse de utilizar. Entonces vamos a ver primero una alisadora vertical donde tienen que ver a cuánto asume el desgaste para hacer el trabajo. Como siempre, lo primero es la puesta a punto del trabajo, o sea que esta alisadora, una vez que nosotros hemos arreglado todos los parámetros, ya trabaja solita. Pero hasta que la ponemos a punto, eso es lo que dice, siempre es lo que cuesta. Eso tiene que hacerlo un operario hasta dejarla bien, ¿sí? Una vez que está colocada y ya sabe cuánto hay que sacar, entonces ya puede la alisadora trabajar. Una vez logrado eso, la máquina lo hace casi sola. Primero, comprobar que los ejes de los cilindros del motor son paralelos al eje del husillo de la alisadora. Ambos tienen que ser paralelos, ¿no? Eso ya está hecho en este video. Segundo, ver que el eje del cilindro que va a rectificar coincida con el eje de la alisadora. Claro, puede ser paralelo, pero estar a un ladito. Entonces el agujero haría un agujero al lado del agujero. No tiene que ser exactamente, tiene que coincidir con el eje de la alisadora vertical. Eso también ya está hecho. Tercero, ver cuánto tiene que agrandar el diámetro de los cilindros que están desgastados. Para ese trabajo, el operario usa el alexómetro. Todos tendrán que quedar iguales partiendo del desgaste que tenga cada uno. Todos los cilindros. O sea que no puede haber cilindros más grandes que otros, porque estaría totalmente desajustado el motor y no duraría gran cosa. A ver si esto existe. Era un videito de las visitas que hacíamos. Hacíamos visitas en una escuela técnica San Alonso, que es donde se forma mano de obra, mecánicos de banco, mecánicos de máquinas. Wow, esto no va. La impresión de estarse. No quiere. No sé por qué no me hace caso. Vamos a perder eso. Lástima. Esto por alguna razón no quiere funcionar. Tendríamos que. No sé cómo hacerlo. Bueno, lamentablemente esta era una visita a la Escuela Técnica San Alonso, donde hay el operador nos está mostrando cómo lo hace. O sea que es interesante porque están los alumnos mirando alrededor. A ver si logro hacerlo trabajar después. En el siguiente video, este es un video de YouTube que trabaja. Se está dando un súper acabado a la superficie del cilindro de un motor de un solo cilindro. O sea, están haciendo
ya el afinado. O sea que una vez que se ha trabajado con la alisadora lo deja cilíndrico, pero la superficie no es lo suficientemente lisa como para trabajar ya en el motor. Entonces se hace el superacabado, que es una herramienta diferente, flotante, que le va eliminando la rugosidad que tiene la superficie del cilindro, para que después pueda trabajar ya como suavemente sin que se vuelva a desgastar rápidamente, ¿no? Entonces está dando un superacabado a la superficie del cilindro. Aquí se me acabó ya también, todo se termina. Siguiente, ¿no? Después de rectificar los cilindros en la alisadora, es necesario, aquí está explicando lo que ya les acabo de explicar, es necesario darse ese tratamiento de acabado o de asentado, se llama asentar también, para dejar la superficie casi como espejo. La variación del diámetro en esta etapa es mínima, pero se tiene que controlar para llegar a lo especificado, y el instrumento de control es el alexómetro. Esta se llama Kawasaki Cylinder Honing. Honing es el proceso de superacabado, que en castellano se puede decir que es el pulido, bruñido, glaseado de los cilindros. Glaseado quiere decir como vidrio así brillante de planito, ¿no? Entonces vamos a ver porque este Si tú quieres un plan con todo, contratando todo en Tigo, ahorras. Hi, it's John Costamese R&D. Today we have a little Kawasaki single. Kawasaki Industrial Engine Cylinder Rectification. Hi, it's John Costamese R&D. Today we have a little Kawasaki single cylinder. Entonces esta es una máquina que tiene un solo cilindro. Y esta máquina donde se está rectificando, donde está superacabando, tiene un eje que va de arriba a abajo y gira. Y estas son las herramientas flotantes. Tiene 1, 2, 3, 4 herramientas flotantes. No están firmemente agarradas al eje, sino que están a través de un resorte, están flotando, de manera que cuando da vueltas es la aceleración tangencial la que las bota hacia afuera y las aprieta hacia afuera con una presión regular, ¿no? O sea, con una presión que no es demasiado fuerte y que es igual en todas partes. Entonces, eso le da un movimiento al azar. Cada una de estas son piedras de asentar también, muy finitas, como las que tiene una rectificadora, pero son flotantes y son delgaditas. Cada una viene hasta adentro, esta viene hasta adentro, la otra viene hasta adentro, igual. Y entonces vamos a ver cómo trabaja. Este podría ser un motor de una moto, por ejemplo, que tiene un solo cilindro, o de alguna máquina que es estática y que tiene un solo cilindro para funcionar. Aquí al lado estamos viendo una biela. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Block on our honing machine, and we're honing this about a 0.5 millimeter oversized because it had a problem with scoring on the cylinder. We just wanted to show you that this is some of the kind of work that we do here. Todo está bañado con fluido de corte para que se lleve las partículas que van saliendo, ¿no? Giratorio y va de arriba para abajo y entonces el movimiento es al azar. Con los herramientas flotantes. Ay, miren, aquí está midiendo, este es su alexómetro. Entonces él con un movimiento rápido de bajada y subida ya sabe. O sea, no necesita estar separando a medir. Van a ver cómo mide él. Listo, ya sabe cuánto más preparado.
ratito, espérame un ratito, necesito... Continuamos. I've changed my stones over to the final finish stones. Estoy dando una última pasada. Well, there we have it. This one's ready to get washed and go back into service. Entonces dice... Ya listo. Entonces lo único que hay que hacer es lavarla y volverla al servicio. Dejamos de compartir. Ya, lástima que está abajo. El próximo instrumento de calibración que tenemos es un instrumento totalmente diferente, que se llama el calibrador neumático. Y se llama así porque tiene la punta del palpador que tiene este instrumento, es aire a presión. Por eso tiene el nombre de comparación neumático, aire a presión. Y entonces lo que hay que, la presión de salida aquí va a depender de la distancia entre el palpador, la punta del palpador y la superficie que se está calibrando. Entonces, aunque esta superficie parece ser totalmente plana, en el hecho ya sabemos, tiene rugosidades, tiene alturas y valles. Entonces, eso hace que la presión de aquí se disminuya más o disminuya menos, siendo que esa distancia delta entre la punta del palpador y la superficie de la pieza es variable. Entonces, con eso varía también la presión. Y lo que se hace es, para saber cómo es esta superficie, se controla la presión de este tanque. Este tanque normalmente debería tener presión constante y solamente la variación solamente obedece a la cantidad de aire que escapa por aquí, que va a depender entonces de esa distancia. Consta básicamente un depósito alimentado con aire comprimido a presión constante por acá, con un conducto flexible cuyo orificio de salida colocado a una cierta distancia de la pieza origina un flujo de aire que constituye el palpador del instrumento y algún dispositivo de medición de presión o flujo como un manómetro, una columna de líquido o un tubo Venturi, entre otros. Puede ser cualquiera de esos. El comparador neumático basa su funcionamiento en que tanto el flujo como la caída de presión que se produce en el depósito es proporcional a la variación de la distancia delta entre la tobera de salida y la superficie contra la cual se dirige el chorro, y por lo tanto a las irregularidades o defectos de fabricación de la pieza que se está controlando, por lo que no necesita tocar la superficie a controlar. Por estas características, el comparador neumático está libre del desgaste de la punta,
que es aire. Y ese desgaste caracteriza a todos los otros instrumentos de medición y calibración, que tanto tocar la superficie que están controlando se van gastando a poquito. Este no se gasta porque es aire. Como no toca la pieza, tampoco origina deformaciones en ella, claro. Si apretamos muy fuerte en una pieza, le producimos deformaciones, ¿no? Que no por ser pequeñitas no se pueden medir. No se olviden que estamos midiendo en micrones, milésima parte de 1 milímetro, y parte de eso, medio micrón, una décima de micrón a veces, entonces es medible, ¿no? Entonces no es que por lo que nosotros no estamos viéndola, no exista. Pero como no toca la pieza, entonces tampoco origina deformaciones en ella, las cuales podría eventualmente falsear una medición en otros tipos de instrumentos. Por otra parte, es posible conseguir una gran amplificación tanto de la caída de presión como del flujo. O sea que en instrumentos de medición de presión de aire o de fluido en general, tenemos una gran amplificación. Y eso hace que la amplificación de este instrumento, o la precisión que logramos con este instrumento, sea también muy grande. Aquí dice 2,5 centésimas de micra. 2,5 centésimas de micra puede medir este instrumento debido a la precisión, a la apreciación, a la amplificación que tienen los instrumentos de medición de presión. Aquí algunos, por ejemplo, comparador de columna diferencial. Aquí son columnas de líquido, 2 columnas de líquido que tienen diferentes alturas. Un líquido está a esta altura y el otro está a esta altura. Entonces, la diferencia de altura nos indica la caída de presión aquí en la punta del instrumento. Aquí es otra vista de lo mismo. Otra también con salida de aire por los dos lados probablemente. Aquí un señor que está utilizando la columna diferencial. Puede leer directamente la altura, la diferencia de altura de este instrumento. Y esto puede estar graduado no en milímetros, sino que graduado en lo que él está haciendo. O sea, puede estar graduado en micras, por ejemplo, ¿no? Aquí calibración de diámetro interior de un agujero y calibración de diferentes formas de agujero utilizando tampones. O sea que se le puede poner a este comparador que tiene en principio un chorro, ¿no? Y esta punta, se le puede poner otras formas alrededor de esto, por ejemplo, que son camisas. Tampones, dice aquí, así se llaman estos tampones, que son como unas camisas que tienen distintas formas. Y dentro de esas va una varilla con el instrumento, ¿no? Eso es duro, eso es metálico, y entonces eso permite que pase, que nosotros la podamos dirigir, así como está haciendo este señor, que la podamos dirigir en una dirección o en otra, y la cantidad de aire que va a escapar por los agujeros que tiene esta camisa que se le ha hecho a propósito, entonces nos permiten calibrar el diámetro del agujero. Este procedimiento es tan sensible que si nosotros lo ajustamos, podemos medir también la disposición de agujeros de distinto diámetro. O sea, saber si sirve o no sirve para el propósito para el que han sido creados. Esa es la calibración de sirve o no sirve. Piense que aquí estamos midiendo varias cosas a la vez. Estamos midiendo un agujero que pasa hasta el otro lado y que tiene un diámetro, 2 diámetros, un diámetro grande y un diámetro pequeño. Tiene una cierta profundidad. El comienzo del diámetro grande. Todo eso tiene que medirse y de todo eso nos da una media de lectura el instrumento. Entonces, con esa media de lectura nosotros sabemos si ese agujero de esas condiciones sirve para el trabajo o no sirve.
También se pueden calibrar agujeros cónicos, que hemos visto que hay problemas para calibrar agujeros cónicos. Aquí, si nosotros tenemos la posición de la punta del calibrador, tenemos indicada, o sea, controlada, podemos saber si este agujero que hemos hecho tiene el ángulo correcto y tiene el tamaño correcto. Aquí hay un tampón más real, el cuerpo del tampón, que tiene agujeros. Y no se ve muy bien esto, pero la idea sería algo así. Okay, está el corte, sería completo, ¿no? Por dentro va a estar ahí. Sería entonces como la forma en que se mueve la punta del instrumento. Y esta sería el tampón, que tiene la forma de este agujero, en este caso cilíndrico. Pero también fíjense que puede tener cualquier forma, o sea, no necesita ser redondo, puede ser un hexágono, puede ser una elipse. Entonces, y eso, claro, el trabajo allí previo es la fabricación del tampón, de la forma que tiene que tener el tampón, pero una vez que tenemos eso ya nos sirve para calibrar. Utilizando tampones y chicles es posible controlar, por ejemplo, la fabricación de agujeros de todas formas, distintas de las cilíndricas o planas, como se puede apreciar en los ejemplos. Aquí tenemos esquemas de conexión. ¿Cómo se conecta un comparador neumático? Entonces, ¿cómo se conecta a la red de aire comprimido de la fábrica? Normalmente las fábricas que tienen maquinaria metalmecánica suelen tener una red de aire comprimido alrededor de las paredes del taller, del galpón, ¿no es cierto?, con varias salidas. Entonces, el que necesita puede conectar una herramienta de aire comprimido, porque normalmente sirven tanto para herramientas de aire comprimido como para instrumentos de aire comprimido. Entonces, lo normal será que la utilicen para herramientas de aire comprimido. No sé si han visto, por ejemplo, en algunos talleres para sacar y poner ruedas de automóviles, para hacerlos rápidamente, no utilizan una llave mecánica que no tiene que mover a mano, no utilizan una llave eléctrica que uno tiene que apretar el gatillo, sino que utilizan llaves neumáticas. Y entonces esas son llaves que se conectan con una red de aire comprimido que tiene la fábrica. Ahora, esas también se pueden conectar a este instrumento de calibración, solamente que este instrumento de calibración necesita unas condiciones que no necesita el resto. Cuando son herramientas en general necesitan aire comprimido y no importa que esté de repente un poco sucio el aire, que tenga un poco de polvo, que tenga un poco de aceite, que tenga un poco de humedad. Entonces aquí eso no se puede permitir, porque variaría mucho la precisión. Entonces tenemos aquí a la izquierda se ve suministro de aire y tenemos un filtro. Entonces el filtro va a filtrar humedad y va a filtrar también partículas sólidas. Y con eso entonces tenemos ya aquí, tenemos un aire comprimido que no tiene ni humedad ni tiene partículas sólidas. Y entonces ahora podemos regular la presión. Tenemos un estrangulador aquí, moviendo nosotros esto, podemos regular la presión. Manómetro patrón, entonces regulamos la presión a la presión que queramos. Y esto ya es el instrumento del comparador neumático propiamente tal, que tiene dos vías por las cuales se reparte el aire comprimido. Bien, sea todo este circuito, aquí de esta rama de abajo va a ir a la medición, a la calibración. Entonces esta es la punta del calibrador y este es un agujero, una pieza que se va a calibrar. En este caso esta pieza es la pieza patrón para instalar el cero, digamos, ¿no? Entonces, pero entonces las piezas que se van a calibrar tienen esta forma, son agujeros así y se van a calibrar contra este tampón. Entonces esta es medición-calibración.
esta rama. Y aquí, por un lado, tiene la salida a un fuelle, porque aquí va a haber la pérdida de presión, por aquí se va a escapar el aire. Entonces nosotros queremos saber cuánto aire va a escapar y tenemos que medir el escape de aire. Entonces eso lo hacemos con este medidor diferencial, que consiste en un fuelle que se puede, si nosotros soplamos por aquí, se infla el fuelle. Si nosotros soplamos por aquí, se desinfla el fuelle y está conectado con una varilla, y esa varilla está conectada con un sistema de relojería para hacer mover esta punta. Entonces, tiene los dos lados. Tiene este lado, que es el lado estándar, ¿no? Que no está, ¿cómo se llama?, modificado. Entonces, tiene un chorro regulador no ajustable y aquí una válvula para ajuste a cero. Nosotros podemos ajustar a cero cuando estamos utilizando con la pieza patrón. Entonces vamos a tener las unas a la izquierda, las a la derecha, son un poquito más grandes, son un poquito más chicos que la pieza patrón, porque la salida, el escape también de este lado va a ser diferente. Entonces, por un lado tenemos el empuje de este aire a presión que trata de bajar, le trata de cerrar este fuelle, y por otro lado tenemos el aire que pretende inflarlo. Y resultado de esas dos cosas, ¿no?, la presión arriba y la presión abajo, la presión afuera y la presión dentro del fuelle, vamos a tener movimiento de la aguja. Entonces, esta es una forma de cómo se suele instalar. Y eso se instala, toda esta parte ya está al interior del comparador neumático, ¿no? Aquí hay otras formas de instalarlo. Este es entonces la cabeza del medidor. La cabeza del calibrador es como esta. Ya no está mostrada, simplemente dice la cabeza del calibrador. La cabeza del calibrador. Entonces aquí tiene la línea de aire de la fábrica, el filtro, el regulador, para poner a cero adelante, o sea, para poner la presión que nosotros queramos. Y tiene entonces aquí, tiene una estrangulación ajustable. Este es un tornillo que nosotros, con una punta cónica, para estrangular más o menos la pasada del aire. Y eso va a tener que ver con la pieza patrón y todo eso lo podemos ajustar aquí. Entonces, este no tiene un fuelle, pero tiene tiene un tubo que está doblado en forma de semicírculo, que se llama el tubo Bourdon. Pueden leer ustedes la literatura. Y yo lo comparo siempre que paso esta parte con un juguete que tienen los chicos, que se compran en la plaza y que hay que soplar. Si uno sopla, se desenvuelve el aparatito hasta llegar a la punta, y en la punta no sé, hay un payasito o algo así. Dejan de soplar, se vuelve a enrollar. Cuando soplan, se vuelve a enrectar. Cuando dejan soplar, se vuelve a enrollar de nuevo. Entonces el tubo Bourdon es parecido, no tan exagerado como ese juguete, pero igual. Aquí lo que pasa es que esta C, si nosotros la llenamos de líquido a presión, de fluido a presión, se va a volver más grande. Y entonces va a jalar. Aquí tenemos un pedacito de engranaje y otro poco de engranaje que va a mover el puntero indicador. Va a dependiendo cuánto gire aquí. Aquí está un pivote. Entonces, dependiendo de cuánto, si esto va para abajo o va para arriba, va a girar en una dirección u otra ¿cómo se llama?, engranaje. Y eso constituye entonces el dispositivo amplificador. ¿Ya? Entonces sería un tubo Bourdon y se amplifica lo que ocurre en la cabeza del calibrador, si hay más salida o menos salida de aire. Entonces, A, mediante el tubo Bourdon. B, tiene un fuelle, igual que antes, y tiene una medición, dispositivo amplificador. Este fuelle tiene una varilla que aquí está este engranaje, tiene un pivote aquí, o sea que sube y baja. Si nosotros empujamos esta varilla hacia arriba, esto gira,
¿no? Esto gira. Si jala para abajo, mueve en esa dirección. Si jala, se empuja para arriba, jala en la otra dirección, y eso mueve el engranajito que tiene aquí el puntero indicador. Entonces, también es otra forma de amplificar. Esto va a la cabeza de medición. Aquí tiene el estrangulador fijo, un estrangulador sangrado atmosférico para poner a cero el instrumento. Y tiene las dos vías entonces, la vía no modificada y la vía con pérdida de aire debido a la lectura. Esta de aquí es diferente, esta se le llama un rotámetro, que es un tubo de vidrio transparente, que por adentro no es cilíndrico, sino que es cónico. Se llama el rotámetro, tubo de vidrio cónico. Entonces adentro tiene una bolita, ese indicador, y está graduado, tiene una lectura aquí afuera. Entonces, dependiendo de la cantidad de aire que pase, la bolita va a subir más arriba o va a quedar más abajo. Entonces se llama entonces la amplificación por rotámetro. Entonces la bolita nos da la lectura directa de cuánto es la presión. Y entonces esto vaya a la cabeza del calibrador. Entonces este no tiene dos líneas, la una no modificada y la otra modificada como estas. Esta tiene una sola y tiene entre medio entonces el indicador, que se puede leer en el tubo de vidrio. Ahorita vamos a ver un video de eso, un videito muy cortito que sirve en realidad para otra cosa, pero que tiene un rotámetro para que puedan calibrar cuánto aire está saliendo. Entonces esto es un rotámetro. Y este sería ustedes han visto un Venturi, un tubo Venturi en la cabeza del calibrador, en el calibrador. Este es el calibrador de aire comprimido, entonces tiene también un depósito de gran diámetro. Este es también un bladder, ¿cómo se llama? Una pelota de goma que se puede inflar, se puede desinflar, y aquí arriba tiene también la varilla. Igualito que el fuelle, pero este es un balón que se infla y se desinfla. Entonces, aquí tiene un depósito, el aire pasa por aquí, en un depósito de gran diámetro, y este empuja tratando de desinflar el balón, y este aire sigue después por un tubo de diámetro pequeño, y entonces aquí hay una presión mayor que trata de inflar este balón. Entonces hay dos acciones, desinflar e inflar el balón, desinflar por fuera e inflar por adentro el balón, y eso está conectado con el mecanismo de amplificación, ¿no? Es un mecanismo con un engranaje y todo eso para que se mueva la aguja. Entonces va a depender, se mueve más, eso tiene que ver con el tubo Venturi. El tubo Venturi entonces tiene diferencias de presión en este punto y este otro, debido a el flujo y debido a la diferencia de diámetros, ¿no? Entonces se juega con eso para poder hacer mediciones aquí en este instrumento. Y aquí viene entonces, por aquí escapa ya el aire para la cabeza del calibrador. Este también tiene una sola vía, aunque aquí, digamos, está de la cabeza del Venturi y sale hacia afuera y hacia adentro. Okay. Entonces, esos serían diferentes disposiciones de medición de comparadores neumáticos, indicación mediante un tubo bordón, a dispositivo diferencial de líneas paralelas, este de aquí, medición con rotámetro, y el otro de flujo. El de Venturi es de flujo simplemente. Como se trata de un instrumento de ejecución robusta, puede ser utilizado con grandes ventajas en el propio taller, donde usualmente se dispone de una línea de aire comprimido. Deberá, eso sí, tratarse de aire seco y limpio. Ya hemos visto que se puede hacer eso sin problema. Entonces aquí tenemos es la pieza que se quiere medir, está casi en todos está achurada, o sea, se está viendo corte. Este es un agujero que se quiere calibrar. 2, el tampón, la camisa con salidas de aire. Y 3,
el tubo por donde sale el aire. Por aquí, por el 3 sale el aire, por el negrito, ese tubo negro sale. ¿Cuánto sale? Va a depender de la diferencia de tamaño que haya entre la camisa y el agujero. Aquí entonces para medición de un agujero cilíndrico. Aquí para la medición del espesor de una pieza. Entonces también aquí tenemos la pieza 1, achurada. 2, tenemos la camisa, en este caso es el aparato para medir el grosor, el espesor, que consiste en 2 extremidades, una por abajo y otra por arriba. Y 3, el circuito de aire, que tiene 2 escapes de aire por aquí y por acá. ¿Cuánto escapa? Tanto mide. O sea, el agujero, ¿cómo se llama? Cónico. 1, el agujero cónico que se quiere calibrar. 2, la cabeza cónica de medición. Y 3, el circuito de aire, que tiene salidas de aire a varias alturas para poder calibrar bien, ¿no? Entonces se sabe si, primero, pues las 2 cosas a la vez juntas. Si el ángulo de cono está bien y el segundo, si el agujero es muy grande, muy chico o está de buen tamaño. Aquí lo que se ha hecho en realidad está al revés. Ahora ya no, la pieza no está achurada, no está en corte, sino que se está viendo completa aquí en blanco. Y lo que hay que hacer, le han hecho un rebaje a esta pieza, ¿no? Entonces en esta parte del centro tienen que sacarle material hasta aquí. Entonces, ¿cuánto le han sacado? Eso quieren controlar. Si le saca mucho, le saca muy poco. Entonces, eso se va a ver con la punta de este palpador. Este palpador tiene un circuito, es el circuito de aire comprimido, y este es el cuerpo del calibrador que tiene. Entonces, aquí tiene una especie de lapicero que nosotros lo podemos empujar. O sea, el circuito de aire viene por aquí y sale por aquí el aire. Entonces, ¿cuánto va a entrar esta punta? Va a depender de cuán profundo es este sacado que le han hecho, de vaciado que le han hecho. Y entonces, dependiendo, si es más profundo, más aire sale. Si es menos profundo, menos aire sale. Entonces, ahí es la medición. Entonces, eso sería otro tipo de medición para ver cuánto es la profundidad de este sacado. Aquí siempre hemos hablado de una pieza que puede ser intercambiable, ¿no? Y hemos dicho, bueno, cada pieza viene con cualquier otro. Un eje siempre puede venir con cualquier agujero intercambiable. Entonces podemos alzar al azar un agujero con un eje. Este es un caso en que sucede, pero el conjunto. Son probablemente instrumentos, o sea, aplicaciones más precisas en las que no se puede hacer así un eje con un agujero, sino que necesitamos calibrar la pareja, el eje con el agujero. Entonces, aquí uno es la pieza que estamos calibrando, un eje con un agujero, los dos juntos. Y el instrumento entonces está midiendo aquí escape de aire y aquí escape de aire. Entonces mira de qué diámetro tiene este agujero y mira de qué diámetro es este eje. Entonces compara las 2 cosas y la medición que sale es una medición de compromiso, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de las cantidades, ellos ya calibran esto para que el intervalo de piezas buenas, de parejas buenas, digamos, y tengan un cierto intervalo de la máquina. Se fija, entonces ya estaríamos calibrando una pareja, un agujero con un eje. Entonces, esos en adelante, a partir de ese momento, van juntos. No se puede mezclar con otros porque ya se sabe que estos dos van a funcionar bien. Entonces, eso sería el calibrador. Ya pueden ver ustedes que el calibrador neumático es excelente también, tiene muchísimas posibilidades de ocupación industrial. En muchos casos, eso va a depender de que nosotros nos hagamos el herramental necesario. Aquí estas camisas, aquí estas 2, ¿no? Entonces, aquí esta camisa cónica,
Eso tenemos que tenerlo, de repente no podemos hacerlo nosotros, tenemos que comprarlo o hacer con otra empresa que tiene la precisión que nosotros no tenemos. Y esa es la parte, digamos, complicada, porque después el uso es totalmente sencillo. La calibración con el aire comprimido ya se vuelve una cuestión totalmente sencilla. Otros instrumentos ya se acabó, entonces aquí también se acabó. Nos vamos a T16, comparador neumático, esto ya lo hemos explicado. La distancia delta entre la punta del calibrador y la superficie. Esa salida del aire provoca una caída de presión del estanque. No hay contacto entre la pieza. Lo que se mide es en realidad la caída de presión, que a su vez es proporcional a la distancia variable de aquella pieza, delta. Es decir, las irregularidades. Tiene que ver con las irregularidades de la superficie de la pieza. Nos sirve para calibrar irregularidades de las superficies este calibrador comparador mecánico. La precisión del instrumento depende, por tanto, de la precisión que tengan los instrumentos para medir presión. De lo que se ve en el texto, hay varios de los dispositivos para medir presión que terminan en un fuelle, que se infla o desinfla dependiendo de cuál lado sople más, de qué lado esté la presión más grande. Un vástago que sale de la superficie del fuelle sube y baja, y como tiene una cremallera, hace girar un engranaje que tiene amarrado un puntero que indica en una esfera o carátula la desviación en milímetros o en micras de la ondulación de la superficie. Más o menos ese es el proceso de calibración. Aquí está mostrando la diferencia de alturas. Aquí, por aquí entra el aire y sale por acá, ¿no? Y sale por acá, pero también por acá. Entonces aquí hay una diferencia de presiones entre este punto y este, que se está midiendo aquí en la altura de los líquidos. ¿Sí? Se ve, aquí ya se ha perdido la indicación, pero está una diferencia de H entre una columna y la otra. ¿Sí? Y aquí está el escape de aire originado por esta pieza. Otras formas de medir. Ya hemos visto esto para medición con columna. También se usa la columna diferencial para medir la caída de presión, por tanto la desviación. Otro usa el tubo Bourdon, que se desenrolla y enrolla si se sopla al interior con más o menos presión. Y finalmente un rotámetro, que es un tubo interior con interior cónico y una bolita que sube más o menos dependiendo de la presión del aire que sale. Como tenemos poca información de ese instrumento, se plantea el instrumento de comparador neumático. Planteamos la tarea número 9. Buscar información en Internet sobre los distintos métodos para medir presión. Y desarrollamos cada uno un poco, o sea, explicamos de qué se trata cada uno de estos métodos de medición de presión o de sobrepresión. B, en especial el de la columna diferencial de líquido, de la cual hay que establecer la ecuación de H, cómo se transforma H dependiendo de los líquidos que se estén usando, H milímetros a cuánto corresponde de diferencia de presión. Entonces se determina H, relación de H con delta P, la diferencia de presión. Y calcular un ejemplo numérico, a ver quién se la puede para calcular un ejemplo numérico de ejemplo. O sea, las ecuaciones las pueden sacar de Internet, ¿no es cierto? De su libro tiene que estar. Y entonces, de repente tienen hasta hecho algún ejemplo numérico de dos líquidos que se estén usando o de un líquido que se esté usando. Este es uno solo, ¿no es cierto? Y en altura hay una diferencia de presión, cálculo para distintos líquidos y diferencias de presión. Por ejemplo, se puede hacer para un ejemplo numérico para un líquido determinado que se suele usar. Y C, establecer la ecuación de equilibrio para el rotámetro, suponiendo que el interior es cónico con un semiángulo alfa, que tiene la bola de peso P
y un diámetro D. Poner flujo no turbulento y calcular cuánto sube. Todo esto B y C tiene que estar copiado y desarrollado lo suficiente como para que sea inteligible. O sea, mucha gente llega y copia nomás del internet, control copy, control paste y ya está. De lo contrario, no tiene calificación. Si yo veo que lo único que han hecho es copiar, pero no lo han elaborado, no lo han entendido, entonces no puntúa. Las partes A y B deben hacerse, aunque sea sin ejemplo numérico, y la C para los que quieran probar si se acuerda algo de fluidos. Podemos imponer los desarrollos que vayan haciendo y ayudo en lo que sepa. Bueno, aquí, el video de más arriba es un pequeño rotámetro de un instrumento médico. Esto se utiliza entonces para hacer las inhalaciones. Algunas veces han hecho inhalación cuando está con el pecho cerrado, le ponen una máscara a uno y le empiezan a insuflar oxígeno con unos remedios. Entonces eso se hace mediante, calcula la cantidad de oxígeno que está pasando mediante un rotámetro. Entonces van a ver eso, no tiene nada que ver entonces con un instrumento de medición de los milímetros, pero sí para que vean cómo es un rotámetro. ¿Qué es esto? Algunas características para algunos dominios. Defender algunas características. Esto es guardarlo para más tarde. Entonces aquí está. Este es el rotámetro. Aquí está la bolita o el cuerpo que sube y que baja. Este es el tubo de vidrio que por dentro es cónico. Entonces, como es cónico, cuando no hay flujo, el flujo sale por aquí, entra por aquí y sale por ahí el aire para arriba. Entonces empuja la bolita hacia arriba. Mientras más aire sale, más la empuja. Y cuando no va aire, entonces la bolita se queda hasta abajo, hasta donde ya tapa el agujero, porque el diámetro es igual, el diámetro de la bolita igual al diámetro del agujero. Entonces queda cerrado ahí, ¿no? Y en cuanto entonces empieza a salir, se puede ver, es esto, aceptar todo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ahora sí. ¿La están viendo? No están viendo todavía, ¿no? Ahora vamos a conectar aquí. Es para mostrar a mis alumnos. La enfermera me pregunta, ¿para qué? Hágala bajar, subir. Llave. Aire que pasa. Gracias. Ya. ¿Se han visto? Otra vez. Es para mostrar a mis alumnos. Hágala bajar, subir. Momento para inhalaciones. Por ahí pasa la manguera y el paciente está más acá. Gracias. Ya. Otra vez tan cortito que puede entonces. Es para mostrar a mis alumnos. Hágala bajar, subir. Eso es un botón. Gracias. Ya. Muy bien. Bien, con esto entonces hemos visto el rotámetro, medición de presión, hemos visto la tarea. El circuito de aire comprimido tiene número 3, la cabeza. Les voy a poner entonces el 115 y el 116. Se los voy a poner en la plataforma. Todo eso lo he explicado. También lo he explicado. Chorro de aire a presión. Aquí ya no hay nada. Muy bien, entonces con esto se acaba la clase por el día. Galería. Dejamos ver a todos los participantes. Listo.
Gracias por haber asistido. ¿Cuánta gente? 39. Todavía. Ojalá que les haya gustado la explicación de cosas técnicas. Y nos vemos entonces el lunes. Chao a todos, que tengan un lindo fin de semana. Ahí va a haber un festival y a los que participen del festival, igual que antes, les voy a dar 2 puntos adicionales en los talleres. O sea que se suma a lo de los talleres, se saca el promedio y además de ahí les voy a sumar 2 puntos a los que hayan participado en los festivales. Voy a poner un avisito en el chat. ¿Ya? La otra cosa, que se está acabando el tiempo para firmar. Los que quieren, los que ya son mayores de edad, los que han votado, pueden todavía firmar para la, ¿cómo se llama? Cambio de los jueces, ¿no? Se puede todavía firmar este fin de semana, yo creo que hoy día, quién sabe mañana, se puede firmar para ayudar. Hay que conseguir 1,5 millones de firmas para poder lograr que haya un referéndum para la reforma judicial. Todos queremos reforma judicial porque los jueces que hay ahora, todos los ha nombrado el gobierno y son muy corruptos. Entonces, adiós a todos y nos vemos el lunes. Chao. Ingeniero, Dígame, Brenda. eso del octavo festival, ¿podemos participar en cualquier cosa o en algo Claro. en específico? Practicar en cualquier cosa. Pueden practicar en varias veces también, varias cosas. ¿Ya? Les voy a poner ahí Ya, una participamos propaganda. ¿Ah? en uno, si participamos en uno nos ganamos los 2 puntos, si participamos en varios igual son 2 puntos nomás, ¿no? Claro, son 2 puntos nomás. Pero ojalá pues que participen ustedes para darle colorido al festival. ¿Está bien? Como por ejemplo, si participamos en la carrera pedestre igual cuenta, ¿no? Claro. También pueden llevar animales para, ¿cómo se llama? Concurso de los perritos o de los gatos o qué sé yo. Y también hay bailes, hay danzas. Ahí les voy a poner algunos de ejemplo de propaganda. Ya, Ya, ingeniero, muchas gracias. espero que participen todos. Adiós. Hasta lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.